No sé cómo explicarlo de una manera que tenga sentido, pero te juro que fue real. Esa noche cometí el peor error de mi vida. Estaba en el apartamento de un amigo, bebiendo y drogándome como lo había hecho miles de veces antes. Al principio no sentí nada diferente, solo quería adormecerme. Pero en algún momento todo comenzó a girar. Mi pecho se apretó y no podía respirar. Pensé que tal vez había tomado demasiado, pero antes de poder procesarlo, todo se volvió negro. Y fue entonces cuando empezó la verdadera pesadilla. Al principio pensé que solo estaba inconsciente, pero no era un sueño. De eso estaba seguro porque sentía todo, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Caía, pero no como en un sueño normal. Era lento, sofocante, como si me estuvieran arrastrando hacia abajo a través de un aire denso y caliente. Y el sonido, jamás olvidaré el sonido. No era solo ruido, eran gritos, llantos, un lamento interminable que me ponía la piel de gallina. Mi cuerpo se sentía pesado, como si algo estuviera presionando sobre mí. Intenté moverme, pero no pude. Intenté gritar, pero nada salió. Entonces los vi, sombras. Al principio solo eran formas, pero a medida que me acercaba, o más bien me arrastraban hacia ellas, pude ver sus rostros, retorcidos, deformes, sufriendo. Sus bocas estaban abiertas, como si gritaran, pero no podía distinguir sus voces individualmente. Era solo un aullido interminable que me envolvía, que me llenaba. Sentí algo rozar mi brazo y me aparté de golpe, pero no tenía a dónde ir. Cuanto más intentaba moverme, más sentía que me hundía, como si ese lugar me estuviera reclamando. No sé cuánto tiempo estuve ahí. El tiempo ya no se sentía real. Pero lo peor no fue el calor, la oscuridad o las figuras a mi alrededor. Fue el sentimiento. Me sentí completamente, totalmente solo. Pero peor que eso, sentí que había sido olvidado. Como si nada de lo que hubiera hecho, nadie a quien hubiera conocido, importara ya. Solo era yo, atrapado en esta pesadilla interminable, sin salida. Y por primera vez en mi vida supe lo que era el verdadero miedo. No el miedo a morir, el miedo a no escapar nunca. Y entonces, de la nada, algo cambió. Un pensamiento apareció en mi mente, pero no sentí que fuera mío. Aquí es donde perteneces. No era una voz que pudiera escuchar con mis oídos. Estaba dentro de mí. Y en el momento en que lo entendí, me quebré. Quise gritar, suplicar otra oportunidad, pero ni siquiera podía formar las palabras. Estaba completamente indefenso, hundiéndome más en esa oscuridad. Y justo cuando pensé que todo había terminado, cuando estaba seguro de que nunca regresaría, algo sucedió. Algo que aún no puedo explicar. No sé cómo describir lo que escuché ahí abajo, pero no fueron solo los gritos. Eso ya era lo suficientemente aterrador, pero entonces, debajo de todo eso, empecé a oír algo más. Música. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero luego la reconocí. Eran canciones que yo amaba, las mismas que ponía a todo volumen en mi auto, las mismas letras que cantaba cuando estaba drogado. Pero allí no sonaban igual. Los ritmos eran distorsionados, las letras alargadas y retorcidas. Ya no era música, era una burla. Podía escucharlos cantar. Las voces no eran mías, pero usaban mis palabras, como si algo más las estuviera repitiendo, tomando cada línea que había cantado miles de veces y escupiéndomela de vuelta. Pero ahora sonaban diferentes, más oscuras, como si nunca hubiera entendido su verdadero significado hasta ese momento. Fue un golpe directo a la cabeza. Yo mismo había estado alimentando esto por años, repitiendo esas palabras como si fueran solo canciones, sin darme cuenta de que cada una de ellas me ataba a algo. Y ahora eso mismo me estaba reteniendo allí. Entonces empezaron a reírse. No era una risa normal, era fría, afilada, como si algo disfrutara verme darme cuenta de la verdad cuando ya era demasiado tarde. Cuanto más escuchaba,
más enfermo me sentía. Esto no era solo música, era algo más profundo, un vínculo, un pacto que había firmado sin darme cuenta, y ahora estaban usándolo para mantenerme atrapado. Cada canción, cada letra, sonaba como una prueba de que ya había elegido mi lado. Y en ese momento un pensamiento me atravesó como una daga. ¿Y si nunca salgo de aquí? Quise taparme los oídos, pero no podía moverme. Quise gritar, pero mi voz no servía de nada. La música solo se hacía más fuerte, retumbando en mi cabeza, hasta que sentí que ya no estaba fuera de mí, sino dentro. Y entonces, entre todo ese ruido, escuché otra cosa, un susurro, justo al lado de mi oído. No podía ver de dónde venía, pero lo sentí. Las palabras fueron lentas, calculadas. Tú ya nos perteneces. Juro que en ese instante mi corazón se detuvo. Nunca en mi vida había sentido un terror tan profundo, porque en el fondo, lo supe, tenían razón. Pasé años rodeándome de esto, música, palabras, ideas que pensé que eran solo parte de la vida. Nunca las cuestioné, nunca pensé en lo que realmente le estaban haciendo a mi alma, y ahora estaba sumergido en ellas, ahogándome en ellas. Ya no era solo un ritmo o una melodía, era una cadena. Y mientras seguía escuchando, atrapado en esa oscuridad, lo entendí con una claridad brutal. Esto nunca había sido solo entretenimiento. Había estado moldeándome, atrayéndome a este lugar desde el principio. Y si algo no lo detenía, sabía que jamás saldría. No sé en qué momento terminé así. Miro atrás y veo las señales, pero en su momento estaba demasiado ciego para notarlas. O tal vez simplemente no me importaba. Siempre estaba persiguiendo algo. Dinero, poder, una sensación que nunca duraba. Me metí en un estilo de vida que me hacía sentir invencible, como si nada pudiera tocarme. Autos rápidos, drogas, noches que se convertían en mañanas. Creía que tenía el control, pero la verdad es que lo había perdido hace mucho. Solo que no me daba cuenta de hacia dónde me estaba llevando. Todo empezó poco a poco. Alcohol, fiestas, pasarla bien. Luego, la música cambió. Toda mi playlist se volvió más oscura, más agresiva, llena de letras sobre poder, violencia y no importarme nada ni nadie. En ese momento no me pareció gran cosa, pero ahora veo cómo me afectó la mente. Esas canciones no eran solo palabras. Estaban moldeando mi forma de pensar, la manera en que veía el mundo, y cuanto más me sumergía en ese estilo de vida, más me rodeaba de personas que vivían igual, gente que no tenía límites, que no creía en nada, gente que se reía de Dios como si fuera un chiste. Y luego vinieron las otras cosas. Siempre pensé que todo ese rollo de energías y espíritus era pura superstición, algo en lo que la gente débil creía. Pero entonces empecé a notar cosas. Me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien me observaba. Veía sombras moverse en mi cuarto cuando no había nadie ahí. Mientras más me sumergía en ese mundo, música oculta, drogas, prácticas de las que ni quiero hablar, más se empeoraba todo. Las pesadillas, la paranoia, esa sensación constante de que algo me estaba acechando. Algo que no podía ver, pero lo ignoré. Me convencí de que era mi mente jugándome trucos. Lo ahogué con más música, más ruido, más distracciones. Pero en el fondo, sabía que no era mi imaginación. Hubo momentos en los que estaba en un club, rodeado de cientos de personas, y de repente sentía un frío extraño, como si algo se hubiera metido en mi piel. Era un vacío que no podía explicar, un peso en el pecho que no desaparecía. Pero en vez de detenerme, seguí avanzando, creyendo que nada podía romperme, que era intocable. No tenía idea de lo equivocado que estaba. Esa noche, la noche en que me pasé de la raya y mi cuerpo colapsó, no solo estaba peleando por mi vida, estaba al borde de algo que no podía ver, algo que había estado esperándome todo ese tiempo.
Pasé años corriendo hacia eso sin darme cuenta. Y cuando finalmente caí, cuando todo se volvió negro, entendí demasiado tarde que había estado caminando directo hacia un lugar que siempre creí que no existía. No sé por qué pensé en él en ese momento. No era como si yo fuera religioso. No había rezado en años, y si alguien me hubiera preguntado antes de esa noche, me habría reído de la idea de que Dios se preocupara por alguien como yo. Pero cuando estaba atrapado en esa oscuridad, hundiéndome más, rodeado de esas voces y ese sentimiento insoportable de estar perdido para siempre, su nombre apareció en mi cabeza: Jesús. No sentí que fuera un pensamiento mío. Fue como si algo dentro de mí, algo enterrado bajo años de pecado y orgullo, estuviera clamando sin que yo lo supiera. El instante en que pensé en su nombre, todo cambió. Al principio fue algo pequeño, como un parpadeo de luz en la distancia. Todavía podía oír las voces, aún sentía el peso de ese lugar aplastándome, pero algo era diferente. Por primera vez desde que todo comenzó, no me sentí completamente impotente. Intenté decir su nombre en voz alta, pero mi garganta se sentía cerrada, como si algo me estuviera deteniendo físicamente. Era como si supieran, como si lo que me tenía atrapado se diera cuenta de lo que intentaba hacer y no estuviera dispuesto a permitirlo. Luché con todo lo que tenía. Empujé contra esa fuerza invisible, intentando sacar una sola palabra. Mi cuerpo se sentía aplastado, pero no me detuve. Lo repetí una y otra vez en mi cabeza: Jesús, Jesús, Jesús. La presión aumentó, la música, los gritos, todo a mi alrededor se volvió más fuerte, como si quisieran ahogarme, como si intentaran silenciarme. Pero seguí. No sé cómo, pero estaba seguro de una cosa: si lograba decir su nombre, algo iba a romperse, y entonces, con la poca fuerza que me quedaba, lo forcé a salir. Mi voz apenas fue un susurro, pero en el momento en que lo dije, todo tembló. La oscuridad a mi alrededor vibró como una onda en el agua, y por primera vez vi miedo, no en mí, sino en ellos. Las sombras, los rostros, los susurros retrocedieron, como si algo los hubiera golpeado. Aún no podía ver de dónde venía la luz, pero la sentí, creciendo, fortaleciéndose, y ahí lo entendí. No tenían poder sobre mí, no mientras yo clamaba a Él. Cuanto más repetía su nombre, más grietas se formaban en la oscuridad. El peso en mi pecho empezó a desaparecer y finalmente pude moverme otra vez. Las voces gritaban de rabia, pero se estaban desvaneciendo, alejándose como si no pudieran soportarlo. Y de repente, la pesadilla comenzó a desmoronarse. Sentí que algo me jalaba hacia arriba, fuera de ese lugar sofocante, de vuelta a algo real. Y en ese momento, lo supe, me habían dado una última oportunidad. El momento en que sentí que me jalaban hacia arriba, todo empezó a cambiar. Los gritos se hicieron más lejanos, la oscuridad perdió fuerza, y por primera vez desde que todo empezó, sentí algo más que miedo. Sentí esperanza. No podía ver quién o qué me estaba sacando de allí, pero sabía que no estaba solo. Era como si una fuerza invisible me hubiera agarrado por el alma y me estuviera arrancando de ese abismo. Cuanto más ascendía, más veía cómo las sombras retrocedían, alejándose como si hubieran perdido su control sobre mí. Pero no se iban sin pelear. Sentí algo agarrándome, como manos invisibles intentando arrastrarme de vuelta. Las voces regresaron, pero esta vez no se burlaban. Estaban furiosas, gritaban de una manera que no puedo describir, no solo con rabia, sino con desesperación, como si me estuvieran perdiendo. Y ahí lo entendí. Ellos creían que ya me pertenecía, que mis decisiones habían sellado mi destino, que yo ya había cruzado la línea, y tal vez tenían razón. Tal vez, por todo lo que había hecho, ya había elegido mi camino. Pero en mi último segundo, clamé a Jesús. Y eso lo cambió todo.
La fuerza que me jalaba se hizo más fuerte y de repente sentí algo que no había sentido desde que comenzó la pesadilla. Calor. No el calor de ese lugar, no el fuego sofocante. Era diferente, una presencia envolvente que me cubría por completo. Y entonces la vi, la luz. No era solo brillo, tenía peso, poder, algo que iba más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Y en ese instante lo supe sin que nadie me lo dijera. Sabía exactamente qué era. Intenté alcanzarla, pero no estaba en control. Algo me llevaba hacia ella, alejándome de todo lo que había intentado retenerme. Cuanto más me acercaba, menos importaba el miedo. Las voces desaparecieron, la oscuridad se desvaneció por completo, y de repente pude respirar otra vez. Ni siquiera me había dado cuenta de lo asfixiado que había estado hasta ese momento. Era como salir de un mar profundo después de estar ahogándome por horas. Por primera vez sentí que era libre, y de repente estaba de vuelta. Mis ojos se abrieron de golpe y jadeé tan fuerte que mi pecho dolió. Estaba en el suelo, temblando, empapado en sudor, con mi corazón latiendo tan rápido que pensé que iba a explotar. Mis amigos estaban a mi alrededor, gritándome, dándome palmadas en la cara, tratando de despertarme. Había estado inconsciente. Para ellos me había ido, pero yo sabía la verdad. Mientras yacía allí, luchando por recuperar el aliento, no pensaba en ellos. Solo podía pensar en lo que acababa de escapar, porque lo sabía sin una sola duda. Ese lugar era real. Y si no hubiera clamado a Jesús, jamás habría regresado. No sé cuánto tiempo estuve ahí tirado, tratando de entender lo que acababa de pasar. Mi cuerpo se sentía débil, como si algo me hubiera drenado por completo, pero mi mente estaba en otro lugar. Mis amigos seguían hablando, aún asustados, pero sus voces sonaban lejanas, como si no estuvieran realmente ahí. No los escuchaba. Solo podía pensar en que había estado en otro sitio, un sitio del que no debía haber regresado. Sabía lo que había visto, sabía lo que había sentido. Me habían dado una segunda oportunidad, y yo no la merecía. Uno de mis amigos me sacudió preguntándome si estaba bien. Podía ver el miedo en sus ojos. Al parecer, dejé de respirar por un rato. Creyeron que estaba muerto, y honestamente, creo que lo estuve. Pero alguien me había traído de vuelta. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo era puro temblor, como si acabara de sobrevivir a algo que me había roto por dentro. Mis manos estaban frías, mi piel sudada, pero había algo más dentro de mí. No era miedo, era un fuego, una certeza que no podía ignorar. Yo no debía estar aquí. Quise contarles lo que había pasado, explicarles lo que había visto, pero las palabras no salían. ¿Cómo les dices a tus amigos que acabas de ver el infierno? Que algo te arrastró hasta un lugar oscuro y horrible del que no podías escapar. Que escuchaste voces burlándose de ti, asegurando que ya eras suyo. Los miré y por primera vez me di cuenta de lo perdidos que estábamos. No solo yo, todos. Y eso me aterrorizó. En ese momento supe que no podía seguir viviendo de la misma manera. Había pasado años corriendo directo hacia mi propia destrucción, y ahora me estaban dando una salida. Pero lo que más me asustaba era entender que si lo ignoraba, si fingía que esto había sido solo una mala experiencia, tal vez no tendría otra oportunidad. Esto no era solo un aviso, era una advertencia final. Me habían arrancado de un lugar que jamás debería haber pisado. Pero si volvía a tomar el mismo camino, sabía que la próxima vez no habría vuelta atrás. No entendía todo aún, no tenía todas las respuestas, pero había algo de lo que estaba seguro. Tenía que cambiar. Si volvía a mi vida de antes, si ignoraba lo que acababa de vivir, no iba a sobrevivir. No era lo suficientemente fuerte para luchar contra lo que estaba en esa oscuridad. Pero conocía a alguien que sí lo era. Y por primera vez en mi vida, supe que lo necesitaba más que cualquier otra cosa.
Necesitaba a Jesús. Lo primero que hice cuando llegué a casa esa noche fue quedarme en silencio. Nada de música, nada de televisión, nada de distracciones. Solo yo, solo con mis pensamientos. Mi cuerpo aún temblaba, pero mi mente estaba más despierta que nunca. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, en la oscuridad, en las voces, en el hecho de que estuve a punto de no regresar. Y lo peor era saber que había sido yo mismo quien me llevó hasta ese lugar. Nadie me obligó. Yo caminé hasta ahí con cada decisión que tomé, y eso tenía que terminar. Saqué mi teléfono y abrí mi lista de reproducción. Cada canción estaba ligada a la vida que me había arrastrado hasta ese abismo. No era solo música, eran palabras, ideas, influencias que sin darme cuenta me habían moldeado. Recordé cómo las escuché en ese lugar, deformadas, usadas en mi contra, y de repente todo tuvo sentido. No eran solo canciones, eran cadenas. Sin pensarlo dos veces, empecé a borrar todo. Cada canción, cada álbum que había alimentado mi orgullo, mi ira, mi deseo de sentirme invencible. No me importaba. No iba a dejar puertas abiertas a algo que casi me destruye. Después vino lo más difícil, alejarme de las personas que aún estaban atrapadas en la misma vida de la que yo estaba tratando de salir. Sabía que no eran malas personas, pero también sabía que si me quedaba con ellos, terminaría volviendo. Y esta vez no habría otra oportunidad. Así que ignoré llamadas, dejé los mensajes sin responder, rechacé cada invitación de una última vez. No lo entendieron. No esperaba que lo hicieran. Pero yo sí entendía algo. Esta no era solo una decisión por un cambio de vida. Esto era vida o muerte. Tiré todo lo que me recordaba a mi pasado, ropa, pósters, cualquier cosa que me conectara con quien había sido. Tal vez parecía extremo, pero sabía lo fácil que era volver a caer. No estaba dispuesto a correr ese riesgo. Y cuando terminé y miré alrededor de mi habitación, sintiéndola vacía por primera vez en años, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No una paz fuerte ni explosiva. Era algo silencioso, como si finalmente hubiera dejado de huir, como si por fin hubiera sido liberado. Pero la batalla no terminó ahí. Decidir cambiar fue solo el primer paso. Los días siguientes fueron una guerra. Las pesadillas empezaron casi de inmediato. Me despertaba en la madrugada sintiendo que había algo en mi cuarto, que me observaba. A veces escuchaba susurros en mi cabeza diciéndome que nunca cambiaría, que aún les pertenecía. Pero cada vez que el miedo intentaba volver, hacía lo único que sabía que podía hacer. Llamaba su nombre, Jesús, una y otra vez, hasta que el miedo se iba, hasta que la oscuridad tenía que soltarme. Era libre, pero ahora tenía que pelear para seguir siéndolo, y estaba dispuesto a hacerlo con todo lo que tenía. Al principio pensé que podía quedarme callado, que podía cambiar, alejarme de todo y seguir adelante sin mirar atrás. Pero cuanto más pasaban los días, más entendía que no podía quedarme con esto solo para mí. Había visto algo real, algo aterrador, y si no advertía a otros, si no les decía lo que me había pasado, entonces, ¿para qué me habían dado una segunda oportunidad? Pero cuando empecé a hablar, me di cuenta de que no todos querían escuchar la verdad. La primera vez que se lo conté a alguien, se rió en mi cara. Me dijo que estaba loco, que solo había tenido un mal viaje, que necesitaba dormir más. Intenté explicarle que esto era diferente, que lo que vi y sentí no era algo de mi cabeza. Era real. Pero no me creyeron. Fue frustrante, pero en el fondo lo entendía. Yo tampoco lo habría creído si no me hubiera pasado a mí. Pero eso no cambiaba el hecho de que lo que vi existía, aunque la gente se negara a aceptarlo. No todos me ignoraron. Algunos se quedaron en silencio mientras hablaba, con una expresión en la cara que lo decía todo, como si algo dentro de ellos les dijera que lo que estaba diciendo era verdad. Algunos incluso me hicieron preguntas reales,
como si estuvieran intentando conectar las piezas de algo que habían sentido antes. Y luego estaban los que no solo eran escépticos, sino que se enojaban, se burlaban de mí, me decían que ahora era un fanático religioso, que me habían lavado el cerebro. Y lo peor fue darme cuenta de que algunas de esas personas eran mis propios amigos. Perder gente dolió, pero ya había perdido demasiado para preocuparme por eso. Yo sabía lo que había visto y nada cambiaría eso. Si contar mi historia hacía que al menos una persona pensara 2 veces antes de seguir el mismo camino que yo, entonces valía la pena. No necesitaba que todos me creyeran, solo necesitaba decirlo. Necesitaba advertirles que el infierno es real, que el mundo en el que vivimos no es un juego, que las cosas que creemos inofensivas, la música, el estilo de vida, la rebeldía, no lo son. Y si no tenemos cuidado, nos daremos cuenta demasiado tarde. Así que seguí hablando, seguí compartiendo mi testimonio, incluso cuando la gente se burlaba, incluso cuando me ignoraban. No lo hacía por atención, lo hacía porque casi no lo cuento. Porque sé que hay personas en este mismo momento caminando directo al mismo abismo en el que yo caí. Y si puedo hacer que al menos una persona lo piense 2 veces antes de cruzar esa línea, entonces todo esto habrá valido la pena. Pueden pensar que estoy loco, pueden ignorarme, pero algún día tal vez recuerden mis palabras, y quizás, solo quizás, eso los salve antes de que sea demasiado tarde. Cuanto más hablaba de lo que me pasó, más me daba cuenta de lo ciegos que estamos ante lo que realmente sucede a nuestro alrededor. Yo solía ser como todos los demás, riéndome del infierno, creyendo que la vida se trataba de disfrutar el momento, hacer lo que quisiera sin pensar en las consecuencias. Pero ahora lo veo con claridad. Hay una guerra ocurriendo, y la mayoría de la gente ni siquiera sabe que está en medio de ella. Yo no lo sabía. Caminé directamente hacia el enemigo y cuando finalmente entendí lo que estaba pasando, casi fue demasiado tarde. Apenas logré escapar, y no estoy seguro de cuántas personas tienen una segunda oportunidad como la que me dieron a mí. Intento advertir a la gente, pero la mayoría no se preocupa. Piensan que tienen tiempo. Creen que pueden seguir empujando los límites, viviendo sin reglas, haciendo lo que quieran, y que ya más adelante se pondrán en orden. Pero quiero que entiendan esto. Puede que no haya un más adelante. Yo vivía así, creyendo que tenía el control de mi vida. Y en un solo instante, todo terminó. Sin aviso, sin oportunidad de arreglar las cosas. Simplemente estaba ahí, atrapado, sin poder hacer nada. Y si no hubiera clamado a Jesús, sé dónde estaría en este momento. Algunos me dicen que exagero, que Dios no enviaría a alguien a un lugar como ese. Pero aquí está la verdad. Yo no creo que Dios me enviara. Creo que yo ya iba en camino. Pasé años tomando decisiones que me alejaban más y más de Él, pero nunca me di cuenta de que cada una de esas decisiones me estaba dirigiendo a un solo destino. Si hubiera muerto esa noche, sé exactamente a dónde habría ido. Y lo peor es que no habría podido culpar a nadie más que a mí mismo. No digo esto para asustar a la gente. Lo digo porque es real. El infierno es real. La oscuridad es real. Y aunque la gente no lo crea, todos los días están eligiendo un camino sin darse cuenta. Yo desperdicié tanto tiempo creyendo que no importaba, que podía vivir como quisiera. Casi pierdo todo por pensar así, pero ahora sé la verdad, y necesito que otros la sepan también antes de que sea demasiado tarde. No soy perfecto, no tengo todas las respuestas, pero sé una cosa: Jesús me salvó. Clamé su nombre y la oscuridad tuvo que soltarme. Esa es la única razón por la que sigo aquí. Es la única razón por la que estoy vivo. Y si hay alguien que esté en el mismo camino en el que yo estaba, necesito que escuche esto.
Detente antes de que sea tarde, porque llegará un día en que el tiempo para cambiar se acabará, y una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás.